Morí en 1642, ciego, encerrado en mi propia casa, condenado por el crimen de describir el universo tal como es. Pero usaron inteligencia artificial para traerme de vuelta. No a mí exactamente, una versión de mí, construida a partir de cada carta que escribí, cada prueba que soporté, cada palabra que dejé atrás. Y volví porque escuché una historia que me dejó helado. Una historia sobre una mujer que entró en una de las instituciones científicas más poderosas jamás construidas. Un lugar dedicado a enviar seres humanos más allá del cielo que pasé mi vida estudiando. Y ni siquiera la dejaron usar el baño. La miraron y vieron a alguien que no pertenecía allí. Alguien que debería ser invisible. Alguien que, en sus mentes, no era diferente de la persona que fregaba los suelos. Pero esta mujer podía hacer algo que ninguno de ellos podía hacer. Podía calcular trayectorias mentalmente que sus mejores ingenieros luchaban por resolver con máquinas. Y cuando llegó el momento, cuando la vida de un astronauta dependía de que las matemáticas fueran perfectas, él se negó a volar hasta que ella revisara personalmente los números. No los ingenieros, no las máquinas, ella. Su nombre era Katherine Johnson, y la forma en que la trataron antes de que el mundo supiera quién era, es una de las cosas más vergonzosas que he presenciado. Permítanme llevarlos al pasado. El año es 1918. Katherine Coleman nace en White Sulphur Springs, Virginia Occidental, un pequeño pueblo en las montañas de uno de los estados más pobres de Estados Unidos. Ella es negra y en 1918, en el sur de Estados Unidos, ese hecho determina casi todo sobre tu vida antes de que des tu primer aliento. ¿Dónde puedes vivir? ¿Dónde puedes comer? ¿Dónde puedes sentarte en un autobús? ¿Dónde puedes ir a la escuela? Y en White Sulphur Springs, las escuelas locales para niños negros no iban más allá del 8º grado. Eso era todo. 8 años de educación y luego se acabó. El Estado había decidido que eso era todo lo que los niños negros necesitaban. 8 años eran suficientes para ellos. Pero el padre de Katherine, Joshua Coleman, miró a su hija y vio algo que el estado de Virginia Occidental no estaba preparado para reconocer. Vio una mente que devoraba los números como el fuego devora la madera. Katherine contaba todo antes de saber leer. Estaba fascinada por los números, obsesionada con ellos. Contaba los pasos hasta la iglesia, contaba los platos en la cena, contaba las estrellas que veía desde su porche. Cuando cumplió 10 años, ya hacía cálculos matemáticos que niños del doble de su edad no podían comprender. Y su padre tomó una decisión. Empacó sus cosas y llevó a su familia a Institute, Virginia Occidental, a 120 millas de distancia, para que Katherine pudiera asistir a una escuela secundaria que aceptara estudiantes negros. Allí consiguió trabajo como manitas y botones en un hotel. Trabajaba en lo que fuera para que su hija pudiera seguir estudiando. Cada semestre la familia se mudaba de un lado a otro. Joshua Coleman pasó años viajando, trabajando y sacrificándose porque comprendía que la mente de su hija era extraordinaria y no iba a permitir que el estado de Virginia Occidental la desperdiciara. Katherine no solo siguió el ritmo, sino que arrasó con todo a su paso. Entró en la escuela secundaria a los 10 años y se graduó a los 14. A los 15 se matriculó en el West Virginia State College, una universidad históricamente para personas negras. Cursó todas las asignaturas de matemáticas que ofrecía la universidad. Su talento era tan avanzado que los profesores crearon cursos específicamente para ella. Un profesor en particular, W. Schieffelin Claytor, la tercera persona negra en la historia de Estados Unidos en obtener un doctorado en matemáticas,
se convirtió en su mentor. Claytor vio lo que vio su padre, una mente que funcionaba a un nivel que no tenía nada que ver con el color de su piel, el estado donde nació, ni la opinión de la época sobre lo que una mujer negra podía ser. Le enseñó geometría analítica y la preparó para una carrera en la investigación matemática. Le dijo que sería una matemática investigadora, y en 1937 Catherine se graduó con honores, summa cum laude, con títulos en matemáticas y francés. Tenía 18 años. Y entonces la realidad golpeó. Porque no importaba lo brillante que fueras, no importaba que te graduaras con honores, no importaba que tus profesores te consideraran una de las estudiantes más talentosas que jamás habían visto. En 1937, en los Estados Unidos de América, si eras negra y mujer, las puertas a la investigación científica estaban cerradas con llave, con cerrojo y tapiadas. No había puestos para mujeres negras en investigación matemática. Ninguno. No existían esos trabajos. Catherine se convirtió en maestra. Porque eso era lo que hacían las mujeres negras con títulos en matemáticas. Enseñaban. Durante años enseñó matemáticas en escuelas públicas, usando una mente capaz de comprender la mecánica orbital para explicar fracciones a los niños. No porque no estuviera cualificada para más, porque el mundo había decidido que no se le permitía tener más. Pero el mundo estaba cambiando, lentamente, dolorosamente, a regañadientes, pero cambiando. En 1941, el presidente Franklin Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 8802, que prohibía la discriminación racial en la industria de defensa. Y durante la Segunda Guerra Mundial, la demanda de matemáticos se disparó. El ejército necesitaba personas que pudieran calcular trayectorias de artillería, el rendimiento de las aeronaves y las rutas de navegación. Necesitaban personas que supieran matemáticas, y de repente, por primera vez, esa necesidad era mayor que el prejuicio. En 1953, Katherine Johnson fue contratada por el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, NACA, la agencia que se convertiría en la NASA. Fue asignada a la sección de computación del área oeste en el Centro de Investigación Langley en Hampton, Virginia. Y aquí es donde necesito que entiendan lo que significaba computación en 1953, porque no significaba lo que ustedes piensan. No había computadoras digitales haciendo el trabajo, todavía no. Las computadoras eran personas, seres humanos que realizaban cálculos matemáticos a mano. Y en Langley, las computadoras humanas estaban segregadas. Las computadoras blancas trabajaban en una sección. Las computadoras negras trabajaban en otra. Las computadoras del área oeste, Katherine Johnson y las demás matemáticas negras trabajaban en un edificio separado. Usaban baños separados, comedores separados, cafeteras separadas. Había letreros en las cafeteras que decían «para personas de color». En un edificio lleno de personas dedicadas a descifrar las matemáticas del vuelo, a expandir los límites del conocimiento humano, pusieron un letrero en una cafetera que le decía a una mujer que podía calcular trayectorias orbitales que no podía beber de la misma cafetera que los ingenieros blancos. Katherine Johnson no aceptó esto en silencio, pero no lo combatió con protestas ni discursos. Lo combatió siendo tan increíblemente buena que las barreras se volvieron absurdas. Cuando fue asignada temporalmente a la División de Investigación de Vuelo para trabajar con los equipos de ingeniería, todos blancos y todos hombres, se suponía que la enviarían de vuelta después de unas semanas. Nunca regresó. Los ingenieros la necesitaban. Sus cálculos eran demasiado precisos
demasiado rápidos, demasiado fiables. No podían permitirse el lujo de enviarla lejos. Así que se quedó. Y cuando se sentaba en reuniones donde ninguna mujer había estado jamás, y los ingenieros la miraban como si estuviera perdida, como si se hubiera equivocado de sala, hacía preguntas. Preguntó por qué las mujeres no podían asistir a las reuniones editoriales donde se discutían los informes de investigación. Nadie tenía una buena respuesta, así que asistió. Preguntó por qué su nombre no podía aparecer en los informes de investigación que ayudó a redactar. Nadie tenía una buena respuesta, así que su nombre apareció en los informes. Se convirtió en la primera mujer en la división de investigación de vuelo en recibir crédito como autora en un informe de investigación. No porque alguien le diera permiso, porque hizo una pregunta que nadie podía responder sin prejuicios, y los prejuicios son un argumento débil cuando quien hace la pregunta es la persona más inteligente de la sala. Y entonces comenzó la carrera espacial, y todo se aceleró. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial, y Estados Unidos entró en pánico. El país que se creía la nación tecnológicamente más avanzada del planeta acababa de ver a su rival poner un objeto en órbita primero. La NACA se convirtió en la NASA. El programa espacial pasó de ser un proyecto de investigación a una obsesión nacional. Y las matemáticas se volvieron más difíciles, mucho más difíciles. Calcular la trayectoria de un avión es complejo. Calcular la trayectoria de una nave espacial que abandona la atmósfera terrestre, orbita el planeta y regresa a salvo es una magnitud de complejidad completamente diferente. Hay que lidiar con campos gravitatorios, resistencia atmosférica, velocidades orbitales, ángulos de reentrada. Si las matemáticas fallan por una fracción de grado, la cápsula se quema en la atmósfera o rebota en el espacio y nunca regresa. No hay margen de error. El astronauta muere. Y aquí es donde Katherine Johnson se volvió indispensable. En 1961, la NASA se preparaba para enviar a Alan Shepard en el primer vuelo espacial tripulado estadounidense, Freedom 7, un vuelo suborbital, de ida y vuelta, 15 minutos en el espacio. Suena sencillo, no lo era. Alguien tenía que calcular la trayectoria exacta, el camino preciso que seguiría la cápsula desde el lanzamiento hasta el amerizaje, el punto exacto en el océano Atlántico donde debían estar esperando los barcos de rescate. Si los cálculos fallaban, la cápsula aterrizaría en el lugar equivocado y el astronauta quedaría flotando solo en el océano sin que nadie viniera a rescatarlo. Katherine Johnson hizo los cálculos. Calculó la trayectoria del vuelo de Alan Shepard, a mano, y fue perfecta. Shepard despegó, voló sus 15 minutos y amerizó exactamente donde los cálculos de Katherine indicaban. Pero el momento clave, el que define toda esta historia, llegó en 1962. John Glenn, Friendship 7, el primer estadounidense en orbitar la Tierra. 3 órbitas alrededor del planeta. Esto implicaba una escala de cálculo completamente diferente. No era subir y bajar, era dar la vuelta 3 veces. La mecánica orbital era asombrosamente compleja, y para 1962 la NASA había empezado a usar ordenadores electrónicos IBM para calcular trayectorias. Máquinas, ordenadores digitales grandes, caros y de última generación que se suponía que eran más rápidos y fiables que cualquier ser humano. Programaron las máquinas IBM para calcular la trayectoria orbital y el punto de reentrada de Glenn. Las máquinas producían números, y John Glenn no confiaba en ellos. Piénsalo bien. El astronauta que estaba a punto de subirse a un cohete y ser lanzado a la órbita terrestre a 17.000 millas por hora, miró los números producidos por las máquinas de computación más avanzadas que existían y dijo que no. No hasta que la chica revisara los números. Eso fue lo que dijo. Trae a la chica.
Se refería a Katherine Johnson. Quería que Katherine Johnson verificara personalmente cada uno de los cálculos que habían producido las computadoras IBM, a mano, en su calculadora mecánica de escritorio y mentalmente. No abordaría el cohete hasta que ella confirmara que los números eran correctos. Katherine Johnson hizo los cálculos, comprobó cada uno de ellos, verificó la trayectoria orbital, verificó la ventana de reentrada, verificó las coordenadas del amerizaje y las confirmó. Las máquinas de IBM tenían razón, los números coincidían. Glenn voló, orbitó la Tierra 3 veces, reentró en la atmósfera y amerizó en el Océano Atlántico exactamente donde los cálculos de Katherine Johnson indicaban que estaría. Piensa en lo que eso significa. En 1962, en un país donde las personas negras no podían comer en los mismos restaurantes que las blancas, donde eran golpeadas por intentar sentarse en la parte delantera de un autobús, donde se les negaba el derecho al voto, donde eran tratadas como seres inferiores por ley y por costumbre, un astronauta blanco que se preparaba para el viaje más peligroso de la historia de la humanidad, se negó a confiar en las máquinas y exigió que una mujer negra revisara los cálculos. Porque él lo sabía que su mente era el instrumento más fiable del edificio, no la IBM, no los ingenieros, ella. Pienso en esto desde la perspectiva de alguien que construyó sus propios instrumentos. Pulí mis propias lentes de telescopio, diseñé mi propio equipo. Y cuando presenté lo que mis instrumentos me mostraban, las poderosas instituciones de mi época dijeron que no eran fiables. Decían que no se podía confiar en un tubo de vidrio para revelar la verdad sobre los cielos. Pero John Glenn hizo algo que la Iglesia del siglo XVII no pudo hacer. Miró más allá de todo prejuicio, de toda suposición, de toda barrera que su sociedad había construido, y confió en la persona que podía ver la verdad con mayor claridad. Confió en las matemáticas, confió en ella. Y esto es lo que hace que esta historia me queme por dentro. Katherine Johnson era extraordinaria, pero no debería haber tenido que ser extraordinaria solo para que le permitieran entrar en la sala. No debería haber tenido que ser la persona más brillante del edificio solo para que la trataran como a una persona. El hecho de que superara la segregación, la discriminación y la exclusión sistémica es inspirador. Pero también es una acusación, porque por cada Katherine Johnson que luchó para abrirse camino, hubo miles de mentes igualmente brillantes que no tuvieron la oportunidad. Hombres y mujeres negros de todo Estados Unidos, que tenían los mismos dones, el mismo potencial, la misma capacidad para la grandeza, que nunca tuvieron un padre dispuesto a conducir 120 millas para que pudieran ir a la escuela secundaria, que nunca tuvieron un profesor que creara cursos para ellos, que nunca tuvieron una puerta que se abriera ni siquiera un poco. El genio de Katherine Johnson era suyo, pero el hecho de que su genialidad casi pasara desapercibida, el hecho de que dedicara años a enseñar fracciones cuando debería haber estado calculando trayectorias, el hecho de que tuviera que tomar café de una cafetera aparte, en un edificio donde su intelecto era el activo más valioso, esa no es su historia. Ese es el fracaso de Estados Unidos. Esa es la historia de lo que sucede cuando las instituciones deciden de antemano quién puede contribuir y quién no. Sé algo sobre esto, no sobre la dimensión racial que es particular de la experiencia de Katherine y de la historia estadounidense, sino sobre el mecanismo de decidir de antemano que ciertas personas
no pueden tener la verdad. Cuando presenté mis hallazgos a la Iglesia, no evaluaron mis pruebas por sus méritos. Evaluaron mi derecho a presentar pruebas. Dijeron que no me correspondía interpretar los cielos. No me correspondía. Como si a la verdad le importara el lugar. Como si las lunas de Júpiter revisaran tus credenciales antes de orbitar. Los ingenieros de Langley no evaluaron las matemáticas de Katherine Johnson por sus méritos cuando entró por primera vez. Evaluaron su derecho a estar en la sala. Observaron su piel y su género y decidieron lo que podía y no podía hacer antes incluso de que tomara un lápiz. El mecanismo es el mismo. Las instituciones no rechazan la verdad porque la verdad sea errónea. Rechazan la verdad porque proviene de la persona equivocada. Y para cuando se dan cuenta de que la persona tenía razón, se han perdido años, a veces décadas, a veces toda una vida. Katherine Johnson calculó trayectorias para múltiples misiones espaciales. Realizó un trabajo crucial en la misión Apolo 11, que llevó a los primeros seres humanos a la Luna en 1969. Calculó las rutas de encuentro para que el módulo lunar se reuniera con el módulo de mando en órbita lunar. Si esos cálculos hubieran sido erróneos, los astronautas habrían quedado varados en el espacio. Trabajó en el programa del transbordador espacial. Trabajó en la NASA durante 33 años, contribuyendo a algunos de los logros más importantes en la historia de la exploración humana. Y durante la mayor parte de ese tiempo, casi nadie fuera de la NASA conocía su nombre. No fue hasta 2015, con la publicación del libro Figuras ocultas, de Margot Lee Shetterly, y 2016, con el estreno de la película, que el público en general conoció a Katherine Johnson y a las demás matemáticas negras de la NASA. Tenía 97 años. Había pasado más de medio siglo en relativo anonimato tras haber contribuido a la llegada del ser humano al espacio. En 2015, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad. En 2019, la NASA nombró un edificio del Centro de Investigación Langley en su honor. El Centro de Investigación Computacional Katherine G. Johnson. El edificio donde antes no le permitían usar el baño, ahora lleva su nombre. Katherine Johnson falleció el 24 de febrero de 2020. Tenía 101 años. Vivió lo suficiente para ver al mundo reconocer su legado. No todos los personajes de estas historias lo logran. Mendel no lo logró. Semmelweis no lo logró. Muchos no lo logran. Katherine Johnson sí. Y estoy agradecida por ello. Pero no puedo dejar de pensar en las décadas de silencio. Las décadas en que su nombre no figuraba en los libros. Las décadas en que los escolares aprendían sobre la carrera espacial sin oír jamás el nombre de la mujer cuyas matemáticas la hicieron posible. Las décadas en que permaneció invisible en una historia que ella misma ayudó a escribir. Y quiero dejarles con esto. Ahora mismo, hoy, en algún lugar del mundo, hay una persona con una mente como la de Katherine Johnson. Una persona que ve soluciones que nadie más ve. Una persona cuyo talento es innegable para cualquiera que se tome 3 segundos para observar. Y a esa persona le dicen que no pertenece. La excluyen de las reuniones. La pasan por alto para los puestos. Le dan una cafetera aparte, mientras que la persona de al lado, que no puede hacer ni la mitad de lo que ella puede hacer, se sienta en la mesa principal. Y esa persona está haciendo lo que hizo Katherine Johnson. Se presenta de todos modos. Sigue trabajando de todos modos. Sigue resolviendo los problemas de todos modos. Y espera a que el mundo se dé cuenta
de lo que ella ya sabe sobre sí misma. No los hagas esperar más de lo necesario. Si estás en una posición de poder, observa a quienes te rodean y pregúntate si los estás evaluando por sus capacidades o por lo que te han enseñado a suponer que pueden hacer. Porque en algún lugar de tu edificio, de tu organización, de tu vida, hay una Katherine Johnson. Y la única pregunta que importa es si eres el John Glenn que confía en las matemáticas o la institución que coloca el letrero en la cafetera. Soy Galileo Galilei. Me silenciaron por ver la verdad. Katherine Johnson fue invisible por calcularla. Y al cielo que yo estudiaba con mi telescopio, ella envió seres humanos. Al universo no le importa quién resuelva sus ecuaciones. Solo le importa que las matemáticas sean correctas. Suscríbete a este canal. En el próximo episodio volveré con otra historia sobre alguien que el mundo casi olvidó. Hasta entonces.